Otra vez les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este pasaje que nos permites hoy leer públicamente, y te rogamos, oh Señor, que nos hables a nuestros corazones para tener un mayor entendimiento de quién es Jesús. Ahora, bajo esta segunda declaración sublime de que Él es la luz del mundo, permítenos hoy, Padre, ser verdaderamente iluminados con tu palabra, ser iluminados con Cristo Jesús, para que de ahora en adelante, Señor, podamos ser lo que nos has mandado hacer, lumbreras, luminares en este mundo caído. Te lo pedimos, oh Señor, orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, podemos tomar asiento, hermanos. Yo soy la luz del mundo. Ese es el título que va a tener este sermón en esta mañana. Y fíjense, el pasaje que acabamos de leer, Juan capítulo 8, del 12 al 20, tiene que ver con una de tantas declaraciones que hizo nuestro Señor Jesucristo. Declaraciones sublimes, no una declaración cualquiera. Es una declaración altamente gigantesca que debemos nosotros entender. Y es: yo soy la luz del mundo. ¿Pero qué significan esas palabras? Pudiéramos nosotros hacernos esa pregunta. Pero si usted lo recuerda bien, esto ya lo estuvimos estudiando desde el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Si usted quiere voltear su Biblia al primer capítulo del Evangelio de Juan, usted se encontrará en los versículos 4 y 5 con estas palabras. En él estaba la vida, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En ese momento nosotros estuvimos ampliando, profundizando en lo que respecta a que Jesús es la luz. Así es que hemos de tomar el texto de hoy, el de Juan capítulo 8, lo vamos a direccionar de otra manera. Me explico. Vamos más bien a conformarnos o a guiar nuestro pensamiento a otra pregunta. No tanto a lo que significa yo soy la luz del mundo, aunque lo vamos a tratar en cierto aspecto, pero más bien quiero que nos guiemos a una segunda pregunta. ¿Estaremos dispuestos a creer en que Jesús es la luz del mundo? Una cosa es saberlo, otra cosa es creerlo. Otra cosa es creerlo. Hermanos, aunque nosotros podemos y pudiéramos haber dedicado todo un sermón en ese segundo gran yo soy, y recuerden que es el segundo que nos presenta el Evangelio de Juan, porque él ya, o nuestro Señor Jesucristo, ya ha dicho: yo soy el pan
de vida. Ese fue el primer gran yo soy que nos presenta el Evangelio de Juan. Y a lo largo del Evangelio encontramos prácticamente 7 veces cuando el Señor dice, yo soy, etcétera, etcétera. Y hoy nos encontramos con ese segundo gran yo soy. Pero no podemos pasar por alto todo lo que viene después de la declaración que hace nuestro Señor Jesucristo. Y lo que viene después de la declaración que hace nuestro Señor es el impacto que tuvieron sus palabras en medio de unos hombres en particular. ¿Quiénes eran esos hombres en particular? Los fariseos. ¿Y cuál fue la actitud que tuvieron esos fariseos frente a la declaración de Jesucristo de yo soy la luz del mundo? Incredulidad. Incredulidad. Y es allí donde uno de pronto dice, esto es como extraño. Y uno puede preguntarse, ¿será posible verdaderamente que alguien tenga la gallardía de dudar de esta excelsa declaración de Cristo? Pues sí, eso pasa. Cuando menos eso pasó aquí en el contexto del capítulo 8, pero así también pasa en nuestros días. Así es que, amados hermanos, esta porción de las Escrituras, lo que nos va a resaltar o lo que vamos a encontrar allí es un contraste. Recuerde que es un contraste. Es cuando usted se mira a un espejo, ¿sí? Se mira y se contrasta con algo, brilla, se ve, se expresa. Pero también contrastar tiene que ver con la expresión de lo que de este lado yo veo las cosas y lo que desde otra perspectiva se puede llegar a ver y a entender. Ahora, aquí tenemos un contraste. ¿Por qué lo digo? Porque una cosa fue lo que declaró el Señor Jesucristo y otra cosa es lo que recibieron estos fariseos. Y aunque podemos sí identificar que los que están en contra del testimonio de Jesús en este texto son los fariseos, debiéramos hacernos la pregunta nosotros, porque el punto de ir a la Escritura es aplicarla a nuestra vida, porque de lo contrario quedaría netamente en un texto histórico. Pobres fariseos, miren, actuaron de una manera que no era para nada diligente, fueron incrédulos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice este pasaje a nosotros? ¿Qué tanto estamos nosotros sumidos en la duda? ¿Qué tanto nosotros dudamos de lo que el Señor ha revelado en su santa palabra? Yo creo que ese es el punto urgente para cada uno de los que estamos aquí presentes. Hermanos, cada uno de nosotros, sin temor a equivocarnos, tenemos la Biblia, ¿cierto? Tenemos una Biblia en nuestras manos. Y estoy convencido que cada uno de los que nosotros decimos ser cristianos, reconocemos este libro como ¿qué? La palabra de Dios. ¿O hay alguno que cree que es palabra de hombre? Todos creemos que es la palabra de Dios, que como lo cita el Salmo 119 en el versículo 105, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la palabra de Dios. Es luz, es una lumbrera. Pero la pregunta está, ¿verdaderamente nos dejamos guiar por esa luz? Una cosa es que digamos, sí, la Biblia es luz, la Biblia es luz, la Biblia es verdad, pero la realidad o el contraste está en, ¿somos guiados por la palabra? ¿Nos dejamos guiar por la palabra? ¿Realmente ilumina mis pasos, ilumina mi camino? ¿O estamos prefiriendo lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto? Andar en tinieblas. Eso es lo que nos está ofreciendo hoy este texto. O andamos en luz o andamos en tinieblas. Hermanos, cuando este pasaje nos presenta esa excelsa declaración de yo soy la luz del mundo, nos debe llevar siempre a pensar quién es Jesús. Es una respuesta precisamente a esa pregunta de quién es Jesús. Pero eso tiene que verse contrastado en nuestras vidas.
¿Qué implica que Jesucristo sea la luz del mundo? Y me voy a tomar un atrevimiento. Con este pasaje quiero que miremos lo que significa andar en tinieblas. ¿Sí? Primeramente, lo que significa andar en tinieblas. Y al entenderlo, podemos ver la majestad de la declaración, yo soy la luz del mundo. Así es que con toda la reverencia y la sobriedad que siempre merece la exposición de las Escrituras, voy a tomar el texto de atrás para adelante. Voy a empezar de atrás y voy a proseguir hacia adelante. No porque yo crea, hermanos, que ese orden sea mejor que el que Dios dispuso en su palabra, no, en lo absoluto, sino que lo voy a hacer con el propósito de enaltecer el corazón de este pasaje. Miren, al haber hecho la lectura de esta porción, uno se encuentra que las palabras que Jesús dijo fueron resistidas por los fariseos. Ese es el contexto general, ¿sí? Lo que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, los fariseos lo resistieron. Y nuevamente, estos hombres caen en la incoherencia de utilizar la Escritura para irse en contra de Jesucristo, en contra de la palabra de Dios encarnada. Esto es una incoherencia. Imagínense, Jesucristo, y yo le saco la Biblia y le digo, estás equivocado, Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Es como citarle la Biblia a Dios. Es una incoherencia. El motivo entonces, amados hermanos, de la resistencia de los fariseos, piénselo así, y usted lo va a notar. ¿Qué motivó a que estos fariseos resistieran la declaración de yo soy la luz del mundo? Mire, no fue lo que pudieron significar aquellas palabras. No fue eso. Aunque el texto, claro, no nos dice si los fariseos entendieron sí o no la expresión de yo soy la luz del mundo. Lo que sí nosotros encontramos es un elemento que es casi calcado a lo que sucedió aquella vez cuando el Señor sanó a ese paralítico en el estanque de Betesda. Recuerden, en ese momento, aquella vez, los fariseos no les interesó el milagro de Jesús. Vieron, conocían al paralítico, después lo vieron caminando con la camilla debajo del brazo. Ni siquiera se sorprendieron, dijeron, pero ¿cómo es posible? Si este era un paralítico, lo veíamos allá tirado, no podía caminar, lo tenían que traer. Eso no los movió, no les interesó el milagro, sino donde se centró su interés fue en el aparente quebranto de la ley del día de reposo. Allí es donde se activó su chip religioso. Digo, aquí hay algo raro. Aquí lo que veo es que está violando el día de reposo. Y ahora, hermanos, en el pasaje de Juan 8, tenemos algo muy similar. Tenemos una respuesta similar. Miren, los fariseos parece que pasan por alto la profundidad de las palabras de Jesús. ¿Para qué? Para centrarse en la oposición de lo que, según la ley, representa decir, yo soy. Es decir, présteme atención, estos fariseos estaban sacando nuevamente la ley mosaica, estaban sacando la palabra de Dios para desprestigiar a Jesucristo. No les importó la declaración que hizo Jesús. No me interesa si eres la luz del mundo. El caso es que tú estás diciendo que tú eres. Y eso no es así. Para que pueda ser declarado como verdad. El deseo de estos fariseos era descalificar cualquier enseñanza, cualquier declaración que Jesucristo hiciera. Ahora sí quiero que veamos cómo ocurre esto. Pero sí vemos cómo es el argumento, cómo empieza esto. Muy bien, ahora quiero que veamos cómo ocurre este evento. Y lo mejor de la narrativa, porque hemos de entender, amados hermanos, que los distintos libros de la Escritura tienen diferentes géneros literarios. Y en su diversidad de géneros literarios
debemos aprender a abordarlos. Y aquí lo que tenemos es una narrativa. Y lo primero que nosotros, mire, cuando usted ve una película o una novela, espero que no vean novelas, ¿sí? Cuando usted ve una película, es importante toda la ambientación, dónde se da, el lugar, etcétera. Bueno, una cantidad de cosas. Y esto es lo que vamos a procurar nosotros, asentar la idea para que nos quede clara. El lugar de los hechos. Fíjense, por eso es que digo que parto de atrás para adelante. Versículo 20. El versículo 20 nos da la referencia de dónde tuvo lugar ese nuevo enfrentamiento. ¿Cuál es ese lugar? Dice el verso 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Hermanos, lo más notable de este versículo 20 es que se trató nuevamente de un asunto público. Esto no fue a escondidas, esto no fue en una casa, esto no fue en un salón, esto fue público. Y el Señor nuevamente está en inmediaciones del templo. ¿Para qué? Para lo que Él sabe hacer, para lo que vino a este mundo, para enseñar, para traer luz a los hombres. Pero más exactamente nos dice este versículo 20 que estaba en un lugar específico. ¿Cuál? El lugar de las ofrendas. El lugar de las ofrendas. Hermanos, el lugar de las ofrendas se trataba de lo que se conoce como el patio de las mujeres. El patio de las mujeres. Ese mismo lugar donde alguna vez el Señor puso su mirada sobre ¿quién? Una mujer viuda y pobre. Lo leíamos esta mañana. Era ese mismo lugar donde el Señor guió la mirada de sus discípulos para que vieran cómo esta mujer ofrendó, depositando 2 minúsculas moneditas en una de las alcancías que estaban en ese patio donde a las mujeres se les permitía entrar. Se trataba de un lugar amplio. Se trataba de el lugar que está más cerca del lugar santo. Incluso para los que objetan que la palabra de Dios, la Biblia, o que Dios es machista, el patio de las mujeres estaba más cerca de lo que estaba el patio de los gentiles. Tremendo. Muy cerca, hermanos, muy cerca de ese lugar, piénselo allí, está el templo, lo dividía el lugar santo, el lugar santísimo, está el lugar de los sacrificios y lo separaba una pared y allí venía ese gran patio del lugar de las mujeres, donde iban las mujeres a adorar. Y muy cerca, casi en un rincón que colinda con el lugar santo, en una esquina de ese patio de las mujeres, estaba una cámara labrada en la roca donde se reunía, adivine quién, el Sanedrín. Piensa en este lugar, obviamente más grande, patio de las mujeres. Ahí está la puerta en donde los únicos que tenían acceso son los sacerdotes para ofrecer los sacrificios, ir al lugar santo, lugar santísimo. Y en ese rincón, allá cerca donde están ustedes, allá estaba el lugar donde se reunía el Sanedrín. ¿Y el Señor dónde estaba? En inmediaciones de ese patio. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando públicamente. Así es que cada palabra que el Señor pronunció en público hizo eco en el corazón de la religión judía. Y aunque nuevamente estos hombres, los judíos, se opusieron a Jesús, termina este verso 20 diciendo, nadie le prendió porque no había llegado su hora. ¿Esto qué nos da a entender, amados hermanos? Aunque la oposición a Cristo sea evidente, el Señor tiene todo bajo control. Así es que, bueno, como seres humanos nos apabullamos muchas veces por las circunstancias que se dan, ¿sí? Pero Dios tiene todo bajo control.
todo bajo control. Y pudiéramos sí dar una aplicación de antemano al respecto. Y es que a pesar de la incredulidad de muchos, a pesar de la resistencia que muchos tendrán en contra de la palabra de Dios, aún así el Señor reina. El Señor reina. Muchos se van a oponer, muchos no van a creer, pero el Señor no se asustó. El Señor no se apabulla. El Señor sigue allá reinando. Y aunque nosotros, o más bien, aunque pudieran ser los escenarios más difíciles para que nosotros prediquemos el Evangelio, nosotros hemos de tener la confianza de que se trata del mensaje de Dios para los hombres y que será Él, y solamente Él, Dios, quien llama a los corazones a la fe y al arrepentimiento. No es tarea nuestra. Es Dios al que convence, no nosotros. Así es que esto es una manera de nosotros poder observar y aplicar este versículo 20. Por más que pudiéramos nosotros expresar fatiga y el desconcierto que genera las respuestas negativas al predicar la verdad, hermanos, nuestra esperanza y fortaleza, ¿en dónde está? En Jesucristo, en Jesucristo. Pero muy bien, ya tenemos el lugar. ¿Cómo es que se dan las cosas? Vayamos ahora sí al asunto. ¿Cuál asunto? La controversia. Porque lo que encontramos en esta porción es una controversia. La contraposición que hay entre la luz y las tinieblas. Póngale cuidado a esto. Como ya les dije, el asunto de los fariseos no estaba en el contenido de las palabras del Señor. Eso era lo que menos les preocupaba. Más bien, ellos pusieron su atención en la expresión yo soy, yo soy. Ellos no pudieron avanzar un paso más de este par de palabras. Hasta ahí llegaron. Allí tropezaron y se dieron para ellos mismos, o más bien, se resistieron ellos mismos la oportunidad de conocer a Jesucristo como la luz. Allí ellos mismos se pusieron la traba, ellos mismos se pusieron el obstáculo, ellos mismos dijeron, dejémoslo hasta ahí, ¿cómo así que yo soy? No me interesa el resto, pero ¿cómo es que tú dices yo soy? Hermanos, esto es algo tan común, esto es algo como cuando muchos, apenas uno les habla del Evangelio, cuando uno les habla de la salvación que es por gracia, cuando uno les habla del arrepentimiento de los pecados, cuando uno les habla de Jesucristo mismo, estas personas inmediatamente ¿qué hacen? Levantan una barrera, ya sea un silencio, esos silencios que son como incómodos, o cambian el tema de conversación, o simplemente ¿qué hacen? Dan la vuelta y se van, ya, listo, no me interesa. No estoy de acuerdo. Pero también, hermanos, están aquellos que se resisten, exponiendo contradichos a lo que la palabra de Dios enseña. Este es el caso de los fariseos. Hermanos, mire, ante la declaración, yo soy la luz del mundo, inmediatamente los fariseos expresaron su inconformidad a Jesús. Y es lo que tenemos en el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tú estás diciendo, yo soy, tú eres quien das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. De una, lo descalificaron. No les interesó, ¿cómo así que tú eres la luz? ¿Luz de qué? ¿De quién? ¿Quién es el mundo? ¿Por qué? No les interesaba eso. No les interesaba el contenido de las palabras de Jesús, sino la forma en que Jesucristo las dio. Este asunto del testimonio o de los testigos es algo que el Evangelio de Juan lo ha tratado ampliamente, ¿verdad? No es algo nuevo, es algo que ya Juan, el apóstol, nos lo ha mostrado. Por ejemplo, Juan el apóstol, él dijo que Juan el Bautista dio testimonio de Jesucristo. ¿Se acuerdan? En esas primeras páginas del Evangelio. Pero quiero resaltar es esa entrevista que tuvo Juan el Bautista con los fariseos. Recuerda que cuando Juan el Bautista estaba predicando allá en el desierto, etcétera, viene una comitiva del Sanedrín, fariseos, ¿sí?,
a hacerle un interrogatorio, una entrevista, allá en el capítulo 1. A Juan le preguntaron si él era el Cristo. A Juan le preguntaron si él era Elías. A Juan el Bautista le preguntaron si él era el profeta, a lo cual Juan, óigame bien a esto, testificó de sí mismo no ser ninguno de ellos. Y véalo usted allá en Juan 1:23. Mire la respuesta que da Juan. Fíjese cómo comienza la respuesta de Juan, muy parecida en el inicio a las palabras del Señor Jesús. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, etcétera, etcétera. ¿Qué estaba diciendo Juan? Él estaba citando el Antiguo Testamento. Él estaba citando una profecía acerca de sí mismo. Y él está diciendo, yo soy. ¿Está testificando de quién? De él mismo. Exactamente lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en Juan 8. Pero qué raro, ¿no? Qué raro que esta vez los fariseos no se opusieron a lo que Juan dijo ser. No le dijeron, oye Juan, tú estás dando testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Esta vez no lo hicieron. Seguramente, ¿por qué? Porque no vieron en Juan el Bautista una amenaza. Les fue para ellos suficiente saber que no era el Cristo. Y dijeron, no es el Cristo. No es el profeta, no es el que ha de venir. Pero pasaron por alto que Juan estaba testificando que él era el cumplimiento de una profecía. Lo pasaron por alto. Pero bueno, el caso de Jesús sí les preocupaba. A Juan se desentendieron de él, no les preocupó. Pero el caso de Jesús sí les preocupaba. ¿Por qué? Porque todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Él decía ser el Cristo. Eso sí era preocupante. Juan dijo, yo no soy. Pero el Señor dijo, yo sí soy. Yo sí soy. Y es así como nuevamente la furia de los fariseos se expresa en legalismo. Aquí vemos nuevamente el legalismo de los fariseos, un legalismo que los encegueció. Estaban ciegos, de tal manera que ellos se pusieron a buscar de una manera tan diligente en la ley y empezaron a mirar y a mirar al detalle la ley de Moisés, buscar la manera de cómo descalificar las palabras de Jesús. ¿Y qué pasó? Lo encontraron, lo hallaron. Y encontraron que la ley exigía que para que un testimonio fuera creído, se requería ¿qué? 2 testigos, cuando menos. Deuteronomio, vayamos a Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Deuteronomio 19, 15. Allí podemos leer. Mire lo que dice la ley de Moisés. No se tomará en cuenta a un solo testigo. Los fariseos tienen razón. Porque el Señor está diciendo, yo soy. Era un testimonio, un solo testimonio. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Hermanos, mientras estos fariseos querían callar a Jesús, no se daban cuenta que estaban siendo ellos perjudicados al no exponerse a las palabras de gracia y misericordia que el Salvador dijo en aquel día. Hermanos, y nos puede pasar que tenemos tanta soberbia de creer, saber tanta doctrina, que estamos olvidando las palabras de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que esto es así, no sé qué, y si sé más. ¿Y Cristo? ¿Concilia todo con Cristo? Nos podemos equivocar. Ante esta acusación, el Señor le responde a los fariseos en los versículos 14 al 18 y lo hace en 3 direcciones.
en tres direcciones, siendo la primera diciéndoles que su testimonio, el que él estaba diciendo yo soy, su testimonio es suficiente. Y eso pareciera como que, ¿cómo? Va en contra de la ley, solo un testigo. Pero sí, el Señor está diciendo, mi testimonio es suficiente. Eso es lo primero. Lo segundo, que su juicio, el juicio de los fariseos, está viciado. ¿Por qué? Por ser miope y falto de conocimiento. Y en tercer lugar, la respuesta del Señor Jesucristo nos muestra que si es por lo que dice la ley, el Señor Jesucristo cumplió lo que se encuentra en la ley. Y vamos a verlo. El primero, el testimonio de Cristo es suficiente. Versículo 14. El testimonio de Cristo es suficiente. Dijo el Señor, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Hermanos, dentro de los casos legales de los hombres, se necesitan 2 o más testigos. Pero el que estaba allí no era un hombre, no era un mero hombre. Se trataba de Dios hecho carne, que vino a este mundo en una misión que tuvo origen ¿en dónde? En el seno del Padre. ¿De dónde vino Jesucristo? Él lo ha repetido una y otra vez. El Padre me envió, el Padre me envió. Soy el pan de vida que descendió del cielo. Mi procedencia es celestial. Lo que yo os hablo es porque lo he escuchado de mi Padre. Yo no hablo de mi propia cuenta. Lo que yo hablo es porque el Padre me ha dicho que lo hable. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y así sucesivamente el Señor ha estado declarando, diciendo que su procedencia es de arriba y que Él ha estado desde la eternidad recostado en el seno del Padre, escuchando todo lo que hay en su corazón. Él lo sabe todo. Mientras que estos fariseos que decían, nosotros sí lo sabemos, sí tenemos la ley. Ellos no sabían ni de dónde venía ni para dónde iba. El plan de Dios es de origen divino, no es de origen humano. Es de origen celestial, donde el Padre y el Hijo concordaron la salvación de los elegidos del Padre. Así es que las palabras de Jesús tienen como fin testificar acerca de su deidad. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Él está testificando de yo soy Dios. Y siendo Dios, su palabra es verdad y no tiene por qué ser evaluada por ningún hombre. ¿O hay alguien aquí que pudiera poner un dedo que juzga la palabra de Dios? Bueno, espero que aquí no, pero allá afuera sí lo hay. Allá afuera sí lo hay. Nadie debe levantarse a juzgar, a evaluar la palabra de Dios. Así es que no esperemos el testimonio de otro a favor de Cristo. El testimonio de Cristo es suficiente. Lo único que necesitamos para creer y ya, con tal de que si usted estuviera en la apocalipsis zombie, en donde usted es el único que está sobre la faz de esta tierra y el único texto que usted tiene es Juan 8, versículo 12, donde le dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Usted lo único que tiene que hacer no es, o más bien, lo que no debe hacer es cuestionarlo, sino lo que tiene que hacer es creerlo. Su testimonio es suficiente. Ahora, para comprobarlo, el Señor pone a estos fariseos en una encrucijada. ¿Quién puede hablar de sí mismo con tal confianza y veracidad, sino aquel que conoce todas las cosas? Mire, y nos pasa a nosotros como seres humanos, que cuando vamos a presentar una entrevista de trabajo, dicen, no, pues
Voy más preparado que un cubis, ¿cierto? Voy muy preparado, porque yo sé de mis capacidades. Pero muchas veces uno es descabezado en una entrevista porque dijo algo mal o le faltó esto y decir, uy, no, pero yo no sabía que yo era tan malo. ¿Mm? Uno mismo se desconoce. Y más aún cuando comete pecado y dice, pero ¿cómo pude yo haber hecho esto? Porque nos desconocemos. No sabemos quiénes somos. Pero Jesucristo sí sabe quién es Él. Y de esa manera es que Él habla con propiedad. Ahora, pero como contraste, Jesús les hace saber que ellos no tenían ese conocimiento, el que Él sí tenía. Jesús sabe quién es Él. Yo soy la luz del mundo, pero ellos no lo sabían. Ellos no tienen el conocimiento de quién es Jesús. Y además se resistían a tener ese conocimiento. Fíjense, esto es lo más absurdo. Ya es un problema no saber quién es Jesús. Eso ya es un problema. Pero el problema se agrava cuando me resisto a saber quién es Jesús. Un doble problema. Pero el problema se agrava que no solamente no tienen conocimiento, no lo quieren, sino que cuando coge la dimensión mayor es cuando no lo creen. No lo creen. El Señor dijo, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Con ello les estaba diciendo que ustedes fariseos se están resistiendo a creer en mí. Ustedes se están resistiendo a creer que yo he venido del cielo, no de Nazaret. Y asimismo, estos fariseos, no podían creer que Jesús volvería a la presencia del Padre. Hermanos, ¿pudiera ser este nuestro caso? ¿Pudiera ser este nuestro caso? Que desconocemos a Jesús porque hemos sido necios en creer lo que Él ha revelado de sí mismo. ¿Puede ser este nuestro caso? Muy bien. Así es que atienda lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Y su testimonio es suficiente. Pero el Señor fue más allá. Él dijo que el juicio de estos hombres era un juicio viciado. Versículos 15 y 16. Vosotros juzgáis según la carne. Fíjese, un juicio viciado. Ustedes, fariseos, juzgan según la carne y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Hermanos, aquí hay dos cosas que se precisan. Se hace una comparación entre dos juicios. El juicio de los fariseos y el juicio de Cristo. Y cada uno de ellos está calificado. Me explico. Dice acerca del juicio de los fariseos que es según la carne. Y el juicio de Cristo que es verdadero. Entonces, una comparación muy sencilla que pudiéramos nosotros hacer nos lleva a entender que el juicio que es según la carne no es verdadero. No es verdadero. Y el juicio de Cristo no es según la carne, ¿cierto? Con estos elementos que nos estaba brindando este par de versículos. Ahora, el juicio de los fariseos está muy bien calificado, que es según la carne, porque estaban equivocados. Era un juicio falso. Aunque ellos estuvieran citando la ley de Moisés sin error, ellos, al no aceptar la deidad de Jesucristo, ni su verdadera procedencia, ni su misión divina, entonces no les quedó otra cosa que juzgar las palabras de Jesús como si se tratara de un mero ser humano. Su juicio es según lo que ve, según la carne. No identificaron a Jesús como el Hijo de Dios. No lo creyeron porque el Señor ya ha venido explicando y enseñando acerca de eso. Vieron a un hombre y juzgaron según los hombres. Es como si hoy, hermanos, teniendo la Biblia en nuestras manos y al leer que Jesús es la luz del mundo, alguno se atreviera a decir, ¿cómo un simple hombre, cómo un simple ser humano
puede iluminar al mundo. ¿Qué estamos haciendo? Juzgando mal, juzgando mal. Porque no hemos conocido, no hemos entendido que Jesucristo es Dios y que sí tiene la disposición de iluminar al mundo. Y aquí hemos de discernir que una cosa es creer y otra cosa es entenderlo claramente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos enfrentarnos a la expresión yo soy la luz del mundo, ¿sí? Y hemos de creer todo lo que Dios dice, incluyendo esas palabras. Aunque nuestra finitud en el pensamiento podamos no comprender completamente las cosas. ¿Me doy a entender? Una cosa es creer y otra cosa es entender plenamente. Y lo que nos manda la Escritura es a que crea, a que crea. Y la obra del Espíritu Santo iluminando al creyente por medio de la iglesia, porque es que, piénselo así, mire, uno encuentra, uno debe estar estudiando la Biblia en la iglesia, en la casa, en todo lugar. Pero hay quienes han sido muy osados y decir, me es suficiente el estudio que yo tengo en mi casa, no me congrego. ¿Mm? Y no, porque la carta a los Efesios nos enseña que Dios le dio a la iglesia regalos, les dio maestros, les dio pastores para que sean edificados. ¡Ah! Soy suficiente conmigo mismo, soy suficiente. Y no es así. Debemos sí aprender que debemos creer y con el tiempo escudriñar para procurar entender. Claro, hay muchas cosas que son claras, sencillas de entender, pero hay otras cosas, otros aspectos que requieren una mayor profundidad para lograr entender. Pero bueno, con esto en mente, cuando el Señor les dice su juicio es netamente carnal, netamente de mirar la apariencia y que está equivocado, el Señor se desliga de esa práctica y lo hace saber diciendo que Él no juzga a nadie. Es decir, que Él no juzga a nadie de esa misma manera que ellos lo están haciendo. Yo no juzgo a nadie. Yo no lo hago como ustedes lo hacen. Yo no lo hago con superficialidad. Yo no lo hago con esa dureza. Yo no lo hago con el ánimo de condenar según las meras apariencias. Por el contrario, el juicio de Cristo sobre cada quien es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Cuando el Señor pone su mirada en los hombres, Él no está limitado a lo externo. Este me cae bien. Este no me gusta cómo se viste. Este no usa corbata. Este mire cómo se peina. No, Él no juzga eso. Él no juzga eso. Él no juzga si es hombre, si es mujer. Él no juzga si es esclavo o si es libre. Y óigame bien a esto, hermano. Tampoco el Señor juzga o tampoco el Señor se sesgará en su juicio si se trata de un judío o de un gentil. No se sesgará por eso. Pues su mirada está puesta ¿en dónde? Allá adentro, donde ni siquiera usted y yo podemos ver. En el corazón. Él tiene puesta la mirada en el corazón de los hombres. ¿Y qué encuentra? Eso sí, ¿qué encuentra en el corazón? Él encuentra una sola cosa. Y es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Su juicio es verdadero. Pero como es nuestro Señor Jesucristo, además de encontrar que todos somos pecadores, también encuentra que todos tenemos necesidad de ser perdonados. Hermanos, su juicio es verdadero. Su juicio es verdadero por la razón que es conforme, esto es otro motivo, que es conforme a la voluntad del Padre. ¿Se imagina usted que el Señor Jesucristo fuese enviado por el Padre a esta tierra? Decir, bueno, su misión es salvar a mi pueblo, porque lo dice así el texto, salvar a mi pueblo. Y ya pasamos por pasajes como eso, que el Padre le dio un pueblo al Hijo para que el Hijo redima a ese pueblo.
Pero ¿qué tal el Señor dijera, uy, Padre, me diste un pueblo, me diste a unos, pero también quiero salvar a aquel y aquel y aquel? ¿Qué está haciendo? Actuando conforme a su voluntad. Y ya la voluntad del Padre y del Hijo tendría una discordancia, ya no cuadraría, ya no sería la misma. Pero el juicio, para que el juicio de Cristo sea verdadero, es porque se conforma a la voluntad del Padre. ¿Por qué dice la Escritura? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué tal el Señor Jesucristo? Dijo, no, Señor, mire cómo ha sido Jacob, mentiroso, engañador. No, no, no. Vámonos más bien, elijamos más bien a Esaú. No. Si fuese así, el juicio de Cristo sería falso. Pero el juicio de Cristo es verdadero porque se conforma a la voluntad del Padre. Eso es lo que significan las últimas líneas del versículo 16. Cuando dice, porque no soy yo solo. Yo no hago las cosas por mí mismo, como a mí me parecen, sino yo y el que me envió, el Padre. Yo actúo conforme a lo pactado en ese pacto eterno. Ahora, y si los judíos se decían conocer a Dios, deberían distinguir que igualmente Jesucristo le interesaba el corazón de los hombres. No su idioma, no su tono de piel, no su nacionalidad. Por eso es que dice la declaración del Señor que Él es la luz del mundo. Del mundo. Ahora, en tercer lugar, en la respuesta que da el Señor dice que Él cumplió la ley, que aunque su testimonio es suficiente, aún así Él cumple la ley. Versos 17 y 18. Y en vuestra ley está escrita que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Sí? El Señor no dijo, no, ¿saben qué? Arranquemos ese pedacito porque de ahora en adelante, porque mi testimonio es suficiente, ahora solo un testimonio vale. ¿No? Él no dijo eso. Él dijo, sí, eso dice la ley, que el testimonio de dos hombres es verdadero. Pero sigue diciendo el verso 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, tenemos un testigo, un testimonio, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Cumplí la ley, cumplo la ley. Dos dan testimonio de mí, mi testimonio y el testimonio del Padre. Aquí es donde el Señor refuta el falso juicio de los fariseos. Y aunque el testimonio de Cristo, como les digo, es suficiente, aún así el Señor cumple con las disposiciones de la ley. Que además de su testimonio, que es verdadero, también está el testimonio del Padre. Mire, esto también ya lo hemos hablado. ¿Por qué? Porque en pasajes anteriores el Señor habla de testigos. Él enunció varios testigos. Pero cuando en este texto hace énfasis, ahora sí, en el testimonio del Padre, debemos centrarnos en lo que el Padre ha dicho de Jesucristo. ¿Cuándo el Padre testificó del Hijo? Bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué en el bautismo? Fueron dos veces que ocurrió ese testimonio que vino del cielo. Dos veces que se escuchó, se hizo sentir la voz potente del Padre. Dos eventos que a esta altura ya habían pasado y que están registrados en los evangelios sinópticos. Se trata, sí, uno de ellos de la vez que el Señor Jesucristo fue bautizado y el segundo de ellos cuando el Señor Jesucristo subió a una montaña con 3 de sus discípulos y se transfiguró delante de ellos, delante de esos 3 hombres. En esos 2 eventos se escuchó el testimonio del Padre, se escuchó la voz del Padre que testificó acerca del Hijo, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo
complacencia. Dio testimonio del Hijo, ¿verdad? Pero en la segunda vez se le añade, a Él oír. A Él oír. Hermanos, pero si vamos más atrás en el tiempo, esto nos llevaría a las páginas del Antiguo Testamento. ¿Sí? El Antiguo Testamento está minado, está lleno de las profecías con las que Dios testificó acerca de su Mesías. Lo leíamos hoy en el Salmo 110. ¿Sí? ¿Quién está hablando? El Padre testificando acerca de su Hijo. Y aún hay más. Cada una de las obras poderosas que hizo el Señor Jesucristo, todos esos milagros que, como lo señala Juan, fueron señales con las que el Padre testificó que Jesús era aquel que había prometido y que libraría a su pueblo de la esclavitud del pecado. Cada milagro que él hacía era el testimonio del Padre diciendo, Él es mi Hijo, Él es mi enviado, Él es el Cristo, Él es el Salvador. A Él oí, a Él oí. El Padre testificó que Jesús era la luz del mundo y dio esa orden, a Él oír. ¿Y qué estaban haciendo los fariseos? Lo querían oír. ¿Qué hace una persona cuando no asiste a la iglesia? ¿Dónde está el mandamiento? A Él oír. ¿Por qué no escuchan la voz de Cristo? Si la voz de Cristo le está diciendo, yo soy la luz del mundo. Pero ya vamos para allá. Hermanos, esto es maravilloso. Sencillamente maravilloso. Pero ante la mirada miope de un espíritu muerto y que juzga según la carne, solamente una nueva reacción de incredulidad puede brotar de sus pequeñas mentes. Aunque los fariseos estaban siendo iluminados por Jesucristo, con su respuesta, estaban siendo iluminados por el Señor. Cada una de las partes de esta respuesta que dio nuestro Señor Jesucristo estaba llena de conocimiento, de un conocimiento necesario para que ellos pudieran conocerle. Pero en lugar de haber despejado sus dudas, ellos volvieron al ataque con palabras que mostraban lo que puede haber en un corazón que es tan duro como una piedra. Y sacan una nueva pregunta. ¿Dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? ¿Qué pregunta es esta, no? Y téngalo por seguro, que no es la pregunta inocente, no es la pregunta inocente de alguien que no sabe. Más bien, es la pregunta burlona de alguien que presume tener la verdad. Conocemos quién es tu padre, sabemos que es José, sabemos que es de Galilea. ¿Dónde está tu padre? La realidad es que estos hombres estaban sumidos en la completa ignorancia. Ignorancia. Esta pregunta dejaba claro que el juicio de los fariseos era según la carne. Es como si ellos estuvieran requiriendo a José. ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está José? De quien no sabemos si a esta altura del Evangelio, para este tiempo, quizás José ya había muerto. Bueno, pero pensemos, si estuviera vivo. Aun si estuviera vivo, su pregunta tenía un tufillo de desprecio. Pues para ellos, ¿qué valor tendría el testimonio de un carpintero de Galilea? ¿Qué peso tiene para estos prominentes doctores de la ley? Ninguno. Ahora sí voy a empezar a cerrar el círculo. Para poder volver al comienzo de nuestro texto, para poder volver al versículo 12, donde el Señor dice, yo soy la luz del mundo, hagámoslo desde las palabras de nuestro Señor al final del versículo 19. Lo que Él respondió. Él dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conociereis, miren lo importante, lo que es conocer. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais.
Hermanos, mire, de verdad el Señor fue a salvar. A pesar de la ignorancia que todos nosotros pudiéramos llegar a tener de Jesucristo, Él dice, si me conocierais. No solamente me conoceríais a mí, sino conoceríais al Padre. Estas palabras, hermanos, son la antítesis del ofrecimiento que el Señor hace en el comienzo de nuestro texto. Yo soy la luz del mundo. Le está dando conocimiento de quién es Él. Pero en esto les dice, no me conocen. Y por tanto, a mi Padre tampoco le conocen. Hermanos, la realidad de estos fariseos queda claramente expuesta en estas palabras del Señor. Ellos son ignorantes. No conocían la verdad de quién es Jesús. No podían ver que se trataba del Hijo de Dios. Y aunque decían ser diestros en la ley de Dios, desconocían completamente a Dios. Porque desconocer a Cristo es desconocer al Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es la expresión de la gloria de Dios. La gloria del Padre está en la faz de Jesucristo. Y sin ese conocimiento, si nosotros no conocemos al Hijo, como resultado, las tinieblas gobernarán nuestras vidas, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser. Y son tinieblas que, a la luz de lo que nos ha presentado el texto, son ignorancia. Ignorancia. Pero no solamente una ignorancia de estar vacíos de conocimiento, sino es una ignorancia soberbia. Porque eso fueron los fariseos. Fueron soberbios, ignorantes pero soberbios. Una ignorancia arrogante, una ignorancia de, la ley dice, tú no eres. Si nosotros, hermanos, entendemos el carácter de estos fariseos y hasta este momento hemos entendido lo que fueron los fariseos, podremos tener la mejor comprensión a las palabras del Señor Jesucristo en el versículo 12. Hasta este momento nosotros podemos resumir que los fariseos fueron escépticos, ¿cierto? Incrédulos. Fueron desafiantes, ¿cierto? ¿Dónde está tu Padre? E incluso fueron hostiles, burlones, etcétera, etcétera. Ese es el carácter de los fariseos que tuvieron en contra de Jesús. ¿Y todo por qué? Porque desconocían la identidad divina de Jesucristo. La desconocían. Ahora sí, leamos el versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y espero que si se cortara la luz, o si el Señor más bien me quitara en este momento de aquí, usted dijera, lo entendí. Lo entendí. Hermanos, estas palabras tan hermosamente articuladas nos dejan saber que Jesucristo es quien puede iluminar nuestras vidas de tal manera que tengamos un conocimiento o el conocimiento verdadero de quién es Él. Eso es lo que significa conocer a Jesucristo. Su sola presencia revela la condición de nuestra razón, de nuestro corazón. Y recuerde el pasaje previo. Recuerde a esa mujer adúltera que fue llevada por los escribas y fariseos y puesta allá en la mitad entre ellos y el Señor Jesucristo. Esa mujer tan inmóvil que aún enmudeció delante de Jesús. Porque la presencia de Cristo redunda y produce algo. Cada palabra que le pronunció el Señor Jesucristo a esta mujer adúltera, en ese momento traía luz a las tinieblas de su corazón. Pero esa luz también fue recibida por los escribas y fariseos. Pero mientras que la luz de Cristo atrajo a esta mujer a la verdad, esto
es creer en cada una de las palabras, mientras que para los fariseos les resultó en huir inmediatamente de ese lugar. Eso produce la luz. Jesús es la luz del mundo, porque donde Él se presenta, donde Él es predicado, allí la realidad de los hombres se hace visible, se muestra, lo deja ver. Yo le pregunto, ante la exposición de la Biblia, usted se expone a la Biblia, usted se expone a la predicación, a la enseñanza, a la lectura, etc. Usted será de los que se deja convencer de la Biblia, de los que se queda o de los que huye. En una de esas cartas finales del libro del Nuevo Testamento se nos presenta la Biblia como un espejo, donde vamos y nos miramos. Y usted no va a encontrar cosas buenas. Pero ¿qué será de nosotros si a pesar de la fealdad que encontramos allí, somos de los que dejamos el espejo y damos la espalda como si no pasara nada? ¿Somos de estos? Hermanos, Jesucristo es el único que puede llegar a disipar las tinieblas de la vida de los hombres. Él es el único. Puede derribar nuestra incredulidad, puede darnos la fe tan necesaria para poder creer en Él. Solo Cristo y nada más que Cristo tiene el fulgor de liberar al ser humano de su estado de miseria y de corrupción. ¿Cómo podemos saber, hermanos, si esto ha ocurrido verdaderamente en nuestras vidas? ¿Cómo podemos saber si verdaderamente hemos confiado en que Jesucristo es la luz del mundo? Si Él ha iluminado nuestra vida. Pues Él lo dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. No tenemos que hacerle una exégesis profunda a este texto, porque el Señor enseñó claramente. El que me sigue no andará en tinieblas. Nosotros podemos entenderlo de una manera negativa, con las actitudes de estos fariseos. Recuerde, si ellos fueron escépticos, si ellos fueron desafiantes, si ellos fueron hostiles ante Jesús y sus enseñanzas, esto significa que ellos no siguieron a Jesús. No siguieron a Jesús. Prefirieron andar en sus tinieblas. En sus tinieblas. Entonces, piénselo así. Seguir a Cristo es todo lo contrario de lo que hicieron estos hombres. Seguir a Cristo es no ser escéptico. Por el contrario, es ser creyente, es creerle en todo lo que Él dice ser y lo que Él manda que seamos. Eso es estar en la luz. Seguir a Cristo es ser sumiso, que es lo contrario a ser desafiante. Seguir a Cristo es ser dócil, ser obediente, es ser respetuoso a cada uno de los términos que se dictan en la palabra de Dios. Eso es seguir a Cristo, eso es estar en la luz. Seguir a Cristo es amar su enseñanza. Seguir a Cristo es acogerla en el corazón como un mandamiento que es santo y justo. Es honrar la predicación, es honrar la enseñanza, es honrar a los siervos que el Señor dispuso para enseñar su palabra. Eso es andar en la luz. Pero como si fuera poco, amados hermanos, seguir a Cristo nos hace poseedores de la luz de la vida, porque así lo dice el texto, así lo declaró el Señor. Esto es pasar de las tinieblas de la muerte a la experiencia de la vida en Cristo Jesús. Tener la luz en nuestra vida es tener una nueva relación con el Padre, una relación correcta, y solo esto es posible por medio de Jesucristo, quien restaura la relación de los hombres para con Él por medio del perdón de los pecados. Pero hay más. Así como hablábamos de los ríos de agua viva, que nos convierte en una fuente, ahora el Señor nos dice que seremos luminares luminares en este mundo. Mírelo allí. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, así como el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, ahora el Señor le dice al creyente, vosotros sois la luz del mundo. Esto lo enseñó en el Sermón del Monte. Y esto implica que ahora somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y es nuestra responsabilidad enseñar la Biblia para iluminar a otros en el conocimiento de Cristo. Esto es ser portadores de la luz de vida. Hermanos, la luz siempre tendrá connotaciones positivas, siempre. Y así ha de vivir el cristiano. ¿Cómo debe vivir el cristiano? En la luz. En la luz. Es decir, sometido a la luz de la Escritura, que para nosotros, la Biblia, es ese instrumento que nos sirve para ser guiados, para ser direccionados, para tomar nuestras decisiones. Y esa luz ha de penetrar lo más profundo de nuestro ser para que nos convierta o haga de nosotros personas santas, nos haga personas puras, porque andar en la luz es ser impregnados o impactados por la luz de Cristo. La luz de Cristo siempre transforma. De no ser así, si esto no sucede, es porque la persona ha preferido negarse a la luz, huir de la luz, prefiere las tinieblas, las cuales son alimentadas por la ignorancia y la falta de conocimiento. Y esto resulta siempre en pecado, muerte y separación de Dios. Hermanos, entienda esto. Cada vez que usted se acerca a Cristo, cada vez que usted se acerca a la Escritura, cada vez que usted se acerca y se ejercita las cosas santas de Dios, su vida sí o sí ha de cambiar para bien. Pero también ocurre la degradación, al contrario. Cada vez que usted se aleja, cada vez que usted no participa, cada vez que usted no lee, cada vez que usted no tiene comunión, usted se enfría. Y se enfría tanto que le busca y haya más gusto allá en el mundo que lo que hay en las cosas santas del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la cuestión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a resistir a las enseñanzas de la Escritura? No, eso no, yo no lo creo y no sé qué, y si se más. ¿Se va a resistir a lo que Dios dice en su palabra? ¿Las vamos a objetar cada vez que estén en contra? Óigame bien, es que cuando la Biblia habla y nosotros nos oponemos, no es porque yo sea más inteligente que lo que dice la Biblia, sino que la Biblia está señalando nuestras tinieblas. Y cuando uno se resiste a la palabra es porque estoy amando más mis tinieblas y no quiero que se metan con ellas. No quiero que se metan con ellas. Amo mis tinieblas. Y ese es el camino de la desobediencia. Así es que, amados hermanos, que el Señor nos ayude de verdad en esta mañana a tomar de este texto, ser responsables en que el Señor está allí llamando, exponiéndose, presentándose, diciendo yo soy. Ahora el balón está en nuestra área, por así decirlo. ¿Creemos o no creemos? ¿Nos resistimos a su palabra o caemos humillados delante de ella y declaramos que Jesús es el Señor? El Señor nos ayude, hermanos.